Lunes 10 de julio. Saludos, señoras, señores, bienvenidos como cada día a este tiempo de comunicación, de información en PTV. Vamos con nuestra habitual revista de prensa, con el repaso diario que realizamos a las informaciones que aparecen publicadas en los diarios de Córdoba, Diario Córdoba, Diario El Día, Diario ABC. Hoy, como cada lunes, nos acompaña Francisco Pollato. Paco, bienvenido. Hola, José Luis. Saben, director de ABC Córdoba. Tenemos bastante variedad, como es habitual en los lunes. Bueno, hay una foto que, si les parece, vamos a comentar, que es la foto que coincide el Córdoba y El Día, también la trae ABC, habla de ABC en su portada, que es el final del Festival de la Guitarra. Dice el diario Córdoba: Amaral pone fin al Festival de la Guitarra, sobre una foto de Miguel Ángel Salas, el momento de la actuación de Amaral en el Teatro de la Jerquía. Y el diario El Día, foto de Barrio Nuevo de Óscar: Amaral explora la ruta de la noche, la banda cierra el Festival de la Guitarra con sus nuevas canciones. Un balance muy rápido, Paco, del festival. Reconoció David Luque, reconoce a todo el mundo que ha sido un festival sin grandes públicos, sin grandes números, bien de calidad, peor de cantidad. Sí, porque la apuesta que se hizo este año del Festival de la Guitarra eludía grandes nombres. Siempre hemos tenido 2, 3 grandes nombres que abrían, cerraban o se convertían en el punto álgido del festival, y se optó por un modelo, yo diría que algo más de culto, muy especializado, porque hemos tenido una parte de indie, hemos tenido una parte que siempre es troncal, flamenca, bueno, siempre hay buen repertorio, tampoco tan potente como otros años, y en el lado del jazz y el pop, bueno, va suministrándose teniendo en cuenta que es un tipo de música ya de por sí muy de culto, no es de grandes masas. Y en el caso de la clásica, pues bueno, eso tiene su público, tiene sus intérpretes que se van sucediendo cada año incluso, y es también un público muy de culto. A mí me gustaría señalar 2 cosas sobre el Festival de la Guitarra. Yo creo que hay que replantearse qué se quiere hacer con el Festival de la Guitarra. Nos hemos encontrado con una edición además mucho más corta, sí, que la de otros años, que sí, prácticamente alcanzaba 2 semanas, y en 9, 10 días nos hemos liquidado el festival. Sobre todo, ¿qué queremos que sea el festival? Porque empiezan a salir competencias. Es decir, este año en Granada se ha creado un Festival de la Guitarra. No sé qué andadura tendrá, qué desarrollo tendrá, pero en un país como este, en una región como esta, que está sobresaturada en verano ya de grandes festivales y de grandes certámenes, y que todos los palos, los estilos, las músicas están ya incluidas en certámenes, corremos el riesgo de solaparnos y de perder el fuelle que siempre ha tenido el Festival de la Guitarra. Entonces, por eso yo creo que hay que plantearse bien si es un festival que debe seguir tirando de grandes nombres para conseguir un reclamo suficiente de público, o si por el contrario prefiere una vía mucho más de culto, algo más minoritaria en la cantidad, pero que explore unos terrenos mucho más elitistas, entre comillas, dentro de lo que es el mundo de la guitarra y el mundo de las 6 cuerdas. Eso conllevaría pensar que nos interesa más desde el punto de vista de ser un evento grande de ciudad que puede atraer a muchas personas, si los grandes nombres o el culto, ¿no? Yo creo que hay que trabajar un poco más. No sabemos todavía los datos concretos de la afluencia a los espectáculos, pero independientemente de que sea más baja, que probablemente lo sea que años anteriores, entre otras cosas por lo que hemos dicho de la duración en días, yo creo que necesita una repensada. Claro, porque siempre andamos con lo mismo. Córdoba tiene un turismo muy estacional, un turismo que renuncia a venir en determinadas etapas del año, y que durante alguna época sí que el festival ha sido un referente. Sí. Cuando ha venido a Córdoba Sting, que las que no, tiene que traer gente que pernocta, que conoce la ciudad, que se queda el día de antes o el de después, en ocasiones, casos de Dylan o Knopfler o quien haya. Efectivamente. Y además se aprovechaban fines de semana, con lo cual esas personas que venían, que al final el aforo de esos conciertos es mucho mayor, pues se convertía en un fin de semana que pasaba aquí. Todo eso son cositas que van sumando, y a eso me refería. Es verdad que además tenemos
afortunadamente para el aire libre tenemos buenos espacios, no solo está el Teatro de la Serquía, sino que se puede tirar de la Plaza de Toros, un campo de fútbol, incluso un estadio de fútbol si fuese necesario, o el Fontanar, porque ya el Arcángel no se utiliza, con lo cual yo creo que hay que incidir mucho más en eso y en promocionar este festival mucho más de lo que se promociona, pero a grandes rasgos, fuera de Córdoba, ¿no? En Córdoba ya conocemos el Festival de la Guitarra. Yo creo que este festival hay que sacarlo y pasearlo mucho más de lo que se pasea. Es cierto. Puede ser que no ocurra y ojalá que no, que es de estos pasos que se dan y que se queda medio dar. Y hablo en el caso del caballo, por ejemplo, nos hemos arrepentido mucho de cuando se cedió terreno en el caballo, ahora cuesta mucho recuperar espacio. El flamenco pasó igual, Córdoba fue capital del flamenco muchísimo tiempo, llegó a la Bienal de Sevilla y nos terminó tostar. Totalmente de acuerdo. Córdoba tiene muchísimos alicientes y muy variados, es decir, nosotros podemos jugar en muchas divisiones artísticas y con un nivel importante. Nosotros podemos codearnos en el mundo del flamenco con quien queramos. No somos Jerez de la Frontera, pero somos Córdoba. Y hay una historia y un legado y una presencia del flamenco en Córdoba brutal. Yo creo que hay que sacarle mucho más partido, indudablemente al caballo igual. O sea, caballerizas reales no las tiene nadie. Y aquí es donde se creó el caballo de pura raza española y a partir de ahí, pues, muchísimas más categorías. Hay que seguir reivindicando este asunto. Hay dos temas internacionales que vamos a ver muy rápidamente. El diario ABC trae la portada 1, Venezuela, que sigue con problemas. Saben que de los 3 fines de semana han liberado relativamente a Leopoldo López. Siguen, bueno, no se sabe si hay una cesión por parte del gobierno o si realmente ha sido la justicia la que ha puesto en la calle a Leopoldo López. La cosa es que se ve algo de debilidad en el gobierno de Maduro, ¿no? Bueno, esas son las interpretaciones que se vienen haciendo, ¿no? Si por una parte ha sido una jugada táctica de Maduro de cara a lo que se avecina de aquí a final de mes, esa consulta, esa contrarreforma que quiere hacer él mismo para poder solapar todavía más la legitimidad de la Asamblea Constituyente, es decir, que ya ni siquiera mande ni tenga peso lo que decidan los ciudadanos en una Asamblea Constituyente. No se sabe bien si ha sido un juego táctico para rebajar la tensión que ha habido en las calles, se cumplen hoy 100 días, e incluso para crear cierta división en la oposición con el retorno de Leopoldo López a su casa, o si evidentemente, que también eso yo creo que es así, es un signo de debilidad, de mucha presión internacional que ha habido y donde todos los expresidentes del gobierno de España han jugado de una o de otra manera un papel bastante relevante, ¿no? Felipe González y Aznar de una manera más vehemente y Zapatero, al que se le ha cuestionado mucho esa sintonía con el propio Maduro, pues ahora parece ser que se ha reconocido por parte del entorno de Leopoldo López y de sus propios abogados que ha tenido una participación activa importante junto con el propio gobierno de Rajoy en este paso, ¿no? Pero este paso es un pequeño paso y quedan muchísimos presos políticos y queda un mundo por solucionar todavía en Venezuela. El otro asunto de ámbito internacional, la caída de Mosul, lo trae el diario ABC en su página 2, con fotos. Cae Mosul, el bastión del califato, dice el diario, del califato yihadista. También el diario Córdoba lo trae en su portada con fotos. Irak arrebata a Mosul al Estado Islámico. El diario El Día lo trae también con foto pequeñita. Irak anuncia la liberación de Mosul tras años de control por el Daesh. Bueno, parece que es otro caso, otro símbolo, Mosul, porque era la capital del califato. Parece que al final, el principio del fin de este mandato del terror que durante tanto tiempo ha estado gobernando en Oriente Próximo. Pues sí, han pasado 3 años de batalla continua del ejército iraquí, parece que con algo de apoyo occidental. Y bueno, aquí se demuestra de alguna manera la debilidad de Daesh, ¿no? Sobre todo porque el ejército iraquí no es tampoco un peso pesado armamentísticamente hablando, claro, que nos lleva a pensar que hubiera pasado si el apoyo occidental hubiese sido mucho más determinante. Bueno, es un paso más y un paso adelante, pero todavía tenemos muy cerca de ahí otro polvorín auténtico como es Siria y una cruda realidad como es la de Siria. Y luego siempre lo que hay detrás del terrorismo, es decir, aunque hay un núcleo central y hay bastiones, la atomización, la multiplicación y la rapidez con que esas células y todo ese movimiento se va multiplicando
es mucho mayor de lo que podemos llegar a pensar, ¿no? No sabemos cuál va a ser tampoco la respuesta a partir de esta caída de Mosul, y luego tampoco sabemos bien o no tenemos claro o percibimos que hay una gran división en el mundo oriental, precisamente. Esa pelea que hay entre Qatar, Arabia Saudí, ese otro mundo oriental que podría ser mucho más determinante de lo que es la pacificación de esta zona. Sí, pero tú decías, no se concibe que haya estado un ejército rebelde 3 años gobernando una zona tan importante si no hubiera un apoyo internacional. Un poco ahí taimado, no se sabe si Qatar, si Afganistán también en su día se vinculó, incluso algunos otros países más occidentales o más occidentalizados. Tiene que haber algún tipo de apoyo, porque si no es imposible pensar cómo se han podido sostener tanto tiempo. Sí, esa es un poco la duda que mira más hacia la parte oriental, ¿no? Hacia Qatar y a ese círculo de países ricos, de altísima renta, en la que no se sabe muy bien el rol que juega cada uno de ellos y el uso que está haciendo de lo que es esta catástrofe de terrorismo internacional que nos asola, ¿no? Y que aquí a Europa nos llega en esos episodios dramáticos que vemos con tanta frecuencia últimamente. Vamos avanzando, acercándonos al territorio. Hoy se cumplen 20 años del asesinato de Miguel Ángel Blanco. Creo que hoy es del asesinato, porque como se ha ido estirando, se conmemoró primero el secuestro y hoy lamentablemente conmemoramos los 20 años de aquel episodio que supuso el final de ETA, porque quizás significó el final del apoyo, el poco apoyo que le quedaba social, incluso en el País Vasco. Mucha gente que se abrieron los ojos a partir de aquel asesinato, aquella ejecución de Miguel Ángel Blanco. Yo creo que más que el final de ETA, yo soy muy escéptico en eso. Sí es verdad que fue un punto y aparte en cuanto a la respuesta de la calle. Yo creo que todos recordamos en cantidad de ciudades, aquí en Córdoba creo que fue el día 14 de julio, hace 20 años, casi 90.000 personas en la calle. Creo que ha sido la manifestación más multitudinaria que ha podido haber en Córdoba, seguro. Yo creo que fue la respuesta de la calle, la cohesión de la sociedad, lo que significó Hermoa, lo que a partir de ahí se construyó en la sociedad civil del País Vasco, que hubo unos años de mucha cohesión, de mucha respuesta cívica, sin mucha contaminación política, que provocó en ETA un vaivén bastante importante. De hecho, Miguel Ángel Blanco fue la reacción un poco a la desesperada del logro de haber rescatado a Ortega Lara. Con los años después, pues sí es cierto que ha ido diluyéndose ese efecto hasta la actualidad, donde asistimos hace poco a esa escenografía o pantomima de la entrega de las armas con los observadores internacionales. Y es verdad que es un punto de inflexión en el terrorismo en España, aunque luego vino aquel acuerdo entre Zapatero y el gobierno de Aznar, y posteriormente la política antiterrorista que aplicó Zapatero, pues que al final se ha demostrado que la de todos, unos más acertados y otras menos, ha sido positiva. Pero el simbolismo que Miguel Ángel Blanco tiene en la sociedad española, el simbolismo que tuvo aquellos días en la mente colectiva, eso no se va a olvidar tan fácilmente, ni debe olvidarse, a pesar de que en algunas ciudades estamos asistiendo a cómo representantes políticos de Podemos o de otras fuerzas se nieguen a hacer homenaje a la figura de el diario El Día lo trae en el sumario. Rechazo a homenajes a Miguel Ángel Blanco, dice el diario El Día, indigna al PP. Moreno, ayer hubo congreso en PP de Cádiz, quiero recordar, Moreno tacha de mezquina la actitud de algunos ayuntamientos. Te está refiriendo al de Cádiz. al de Cádiz, que Kichi, el alcalde, pues no ha querido firmar una propuesta, una declaración institucional, ¿no? Creo que incluso era ponerle el nombre a una calle y se han negado en fin. Bueno, a ellos mismos les califica ese tipo de... Que parece que hay más consenso, o que hay más consenso en torno a esta figura, lo que significó esta figura de Miguel Ángel Blanco. Bueno, vamos con titulares locales que hemos ido yendo. El diario Córdoba titula a 5 columnas: Córdoba necesita este verano 8.000 donaciones de sangre. No es noticia, porque todos los veranos lamentablemente es necesario, por dos causas: porque hay menos donaciones y porque hay más necesidad de utilizarlas. Sí, es algo cíclico. La verdad es que la campaña que hace el Centro de Transfusión Sanguínea son muy importantes y hay que reconocer un mérito tremendo y no hay que bajar la guardia. No hay que bajar la guardia porque evidentemente siempre hace falta sangre y son pocas las campañas y todos nos tenemos que concienciar que nuestra aportación es fundamental. Una mínima aportación de un día en una situación como la veraniega ahora, que por
por las vacaciones, la falta de donaciones con tanta frecuencia y la necesidad que sigue existiendo siempre, desgraciadamente, pues es algo que está ahí perenne. Hay una demanda histórica, también cíclica, del Centro de Transfusión Sanguínea, de un problema de envejecimiento de la población donante. Habitualmente, y además saben que la población donante tiene una caducidad, no se puede donar toda la vida, porque a partir de cierta edad ya no es recomendable la donación, entonces no están llegando con la misma fuerza nuevos donantes con respecto a los que salen. A lo mejor el esfuerzo del donante actual está paliando esta carencia, pero no se está refrescando. Pues tal vez, como bien indica, haría falta algún tipo de campaña desde los colegios, o más que en los colegios, evidentemente, por ser menores de edad, en el instituto o en la universidad, sobre todo, hacer una campaña más intensa para que la gente joven, las generaciones jóvenes, sean más partícipe de este acto solidario, pero casi yo diría obligatorio, ¿no? Sí, pero es casi más por pereza que por insolidaridad, ¿eh? Porque hablas con la gente joven y la gente, si vienen aquí voy y dono sangre. Sí, no es porque tachemos a la gente joven ni a las generaciones jóvenes de insolidarios, ¿no? Porque dan muestras en otras circunstancias de su solidaridad, ¿no? Quizás porque no ha habido un entronque entre esa necesidad, esa atracción de estas generaciones para convertir esto en una vía más de apoyo a la sociedad, ¿no? Efectivamente. El titular del diario El Día, también a 5 columnas, habla de la universidad. Titula: la UCOR encarga un estudio para medir su impacto socioeconómico. Hace un par de semanas, unos días, conocimos este estudio de Shanghái, de la Universidad de Shanghái, donde colocaba a Córdoba entre las 100 mejores del mundo, entre las 51 mejores, en el caso de veterinaria, creo recordar de memoria, y ahora la UCOR lo que hace es intenta posicionarse o aclarar, dejar claro cuál es su sitio, y que siempre ha parecido, igual coincide uno conmigo, tú estudiaste fuera de Córdoba, como que era un segundo nivel la Universidad de Córdoba. Estaba cerca de Granada, Sevilla, Málaga, y Córdoba estaba en el segundo escalón. Ahora vemos que Córdoba se posiciona mucho mejor, aparece en ranking muy por encima de Sevilla, de Granada, de Málaga. Es verdad que puntualmente, concretamente, estudio agropecuario fundamentalmente, pero está ahí. Sí, la especialización de la Universidad de Córdoba es científica desde el punto de vista de la rama de ciencias de la salud, biotecnología, y luego evidentemente la Universidad de Córdoba, que ya cuenta con más de 40 años, arrastra el influjo y la importancia de veterinaria y de agrónomos, ¿no? Hoy en día por toda España hay agrónomos y veterinarios de prestigio que pasaron por las aulas de Córdoba. Yo creo que evidentemente en un panorama en el que hay tantas universidades, incluso se ha puesto en duda la necesidad de que haya tantas y de que todas ellas tengan casi prácticamente la mayoría de los catálogos de grado, la especialización evidentemente es un triunfo, y el reconocimiento de esa especialización viene de parte de estos rankings que también en el ámbito universitario se cuestionan algunas veces. Esto es como todo, como las encuestas, cuando te da que sale bien son magníficos y cuando te da que no sale bien pues son muy malos. Lo cierto y verdad es que esta información que publican los compañeros del Día apunta, yo creo, que a también una percepción interna que tiene la universidad de su enganche con la sociedad cordobesa. Y es cierto que muchas veces se puede ver a la universidad como un ente alejado de la realidad, ¿no? Evidentemente la propia dinámica de funcionamiento de una universidad implica el estar de puertas para adentro, examinando y analizando una realidad y desconectarse de alguna manera de la realidad de la que participa. Pero ese estudio de impacto socioeconómico yo creo que también puede pretender poner y calibrar el valor real que tiene la universidad en el territorio, ¿no? En Córdoba, no solo por la plantilla, sino por el negocio que genera, todas las expectativas que puede generar y lo que supone para un territorio que es casi prácticamente Córdoba y Jaén. Claro, porque el modelo europeo, que es muy distinto al americano, se está yendo hacia el modelo americano. El modelo en Estados Unidos no todas las ciudades tienen una universidad, suelen ser estatales, luego algunas de mucho prestigio. No es para nada lo mismo haber estudiado en una universidad en Massachusetts o en Boston que haberlo hecho una pública de California, por ejemplo, en UCLA, ¿no? Sí. En España, en Europa está pasando ya porque hay una competencia en la homologación. No da igual ya estudiar en la Universidad de Extremadura, por ejemplo, que estudiar a la Complutense, y mucho menos si te vas a la Alfonso X o una privada. Esa es la consecuencia de la titulitis y la proliferación de universidades que ha habido en nuestro país. En Andalucía, pues tenemos 9 universidades públicas y una privada, que es la Universidad de Loyola de Andalucía. Si uno quiere estudiar Derecho, puede estudiar Derecho prácticamente en cualquier provincia de Andalucía. Eso genera que evidentemente sea muy difícil
que una destaque sobre las demás, ¿no? Pero es el camino al que se ven forzadas todas. Usted tiene que especializarse y ser la mejor en veterinaria, o ser la mejor en agrónomo, o ser la mejor en ciencia. En un panorama en el cual también se está cambiando los grados tradicionales que todos tenemos en nuestra cabeza, ¿no? Y que van apareciendo nuevas carreras porque el mercado de trabajo va demandando nuevos perfiles y nuevas profesiones que van naciendo y que requieren nuevos títulos, y esa es la competencia feroz que tienen todas las universidades. Hablando de universidad, traéis vosotros a veces en el sumario una información, una opinión de la UCO acerca del olivar de seto. Saben que antiguamente el olivar era de secano, fundamentalmente, se trabajaba así. Ahora pues ha habido nuevos modos, nuevas fórmulas de trabajar el olivar, se riega mucho el olivar, no como antiguamente, y ahora incluso este seto, que ya no hay olivo, que se monta, no sé cómo le llaman, en arpillera creo que le llaman, no sé cómo es aquello, que lo montan en seto y que parece que es lo que va a prosperar en los próximos años. Tiene una ventaja y tiene también su inconveniente el olivar en seto, ¿verdad? El cultivo intensivo, claro. Prácticamente el ahorro de costes y el que uno pueda... Está muy vinculado al hecho de la rotación de cultivos que en el mundo agrario se da con frecuencia, ¿no? Cuando dejan de ser rentables unas opciones, pues se busca la rentabilidad y casi siempre se acaba en el olivar porque es uno de los más rentables. Quizás permite asumir con menos riesgo esa rotación, obtener rentabilidad más fácilmente, menos mano de obra, más mecanización. Sí. En contra, pues ese carácter social del cultivo del olivar y evidentemente pues las características centenarias de un cultivo, de un cultivo que no haya sido en seto, sino más tradicional y que puede a lo mejor ir o estar más vinculado, digo esto sin ser un experto en la materia, con una mayor calidad en la producción. Sería necesario para aprovechar esta reforma o este cambio en el olivar para insistir en la necesidad de la agroindustria, porque se va a perder mucho puesto de trabajo con esta técnica. Ya no hace falta llegar al olivo, trabajarlo antes, no hace falta variarlo ni recogerlo, porque el olivar va a estar prácticamente en un seto, de ahí su nombre, lógicamente. Haría falta que el campo cordobés, el andaluz y cordobés en concreto, se planteara seriamente continuar la elaboración, continuar el producto. La transformación es la clave. Claro. En la transformación está que el valor añadido se quede aquí, que el beneficio se quede aquí, que el aceite no se venda a granel a Italia, sino que se envase y se venda con marca propia. Y también yo creo la necesidad de que haya más emprendedores y más mentalidad empresarial en el mundo del campo, que para ello es fundamental también que los jóvenes se vayan incorporando, que es otra de las asignaturas pendientes que hay en el campo generacional. Pero el aceite, el camino, porque el vino es cierto que el vino de Córdoba, aunque se está trabajando mucho, no acaba de llegar al primer nivel. Parece como que hay, yo siempre lo pongo de ejemplo y aunque nos moleste, pero así, tú llegas... Pero porque el mercado o no nos deja o no sabemos... Tiene unas características el vino de Córdoba determinado, pero si es un vino de primer nivel. Sí, bueno, pero tú llegas a un bar y si quieres vino bueno, pida un Rioja, un Valdepeña, y si no, de la casa. Eso es marketing. Sí, bueno, por eso digo que está un trabajo por hacer, pero al aceite no le ocurre eso. No, bueno, recientemente... Se justo al contrario. La semana pasada, o sea, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo es un aceite de Priego. Sí. Pero bueno, con una puntuación... Sin duda. Descomunal, Sí, o sea, sí. el Rincón de la Subbética hojiblanca, de Almazara de la Subbética. O sea, tenemos el mejor aceite del mundo. Están vendiendo a granel a Italia para que lo envasen ellos. O sea, yo creo que nos falta en ese tramo de la comercialización, del marketing, pues, oye, sacarle partido a todas estas cosas, al vino, como decía antes, pero al aceite, que tenemos los aceites mejor premiados del mundo. Quizá haría falta una unificación de consejos desde el de origen, porque es que tenemos 5 en la provincia de Córdoba. Si uno le pregunta a los grandes productores de aceite, miran con cierto recelo el trabajo de los sellos protegidos, de las denominaciones de origen. Realmente, si uno echa cuenta, la cantidad de aceite que se vende con sello protegido de la denominación de origen de Baena, tal, es muy pequeño respecto a lo que pueda venderte hojiblanca o te pueda vender de COP, etcétera, etcétera. Pero indudablemente aquí hay un trabajo muy importante en los pequeños, porque precisamente nuestra estructura de producción de aceite está muy atomizada. Sí. Prácticamente 1 o 2 cooperativas por pueblo, pequeñito pueblo, que es el aceite que se saca. Bueno, eso no hay que perderlo de vista, porque eso tiene un tirón tremendo ahora mismo, por ejemplo, en la gastronomía, en mercados donde se van introduciendo marcas determinadas, donde se hace un trabajo
que está muy vinculado a lo que decíamos antes, al marketing, la comercialización, que el valor añadido se quede aquí. No te va a dejar unas grandes cantidades, pero no es un trabajo al que haya que renunciar, ni mucho menos. Sí. Yo creo que quizás sí, bien dices tú, que tanta marca al final entra en competencia. Pasa como con el turismo. Más vale ir con una sola marca que no con 5 marcas, que a lo mejor una marca que fuese aceite de Córdoba, pues ya sería... pasa con Huelva, con el jamón de Jamón, claro, ya se llama jamón de Huelva y se acabó. Pero eso sería muy complicado, dada la realidad de la atomización del sector, de que además las variedades de aceite no son las mismas. Sería un buen reto a estudiar y a explorar y a abrir. Yo creo que es muy interesante el hablar de aceite de Córdoba, igual que aceite de Jaén, ¿no? Claro. Pero difícil en el encaje. Dos referencias al tráfico, vamos terminando. En los periódicos, el diario Córdoba trae, por ejemplo, que el 40% de los conductores han perdido puntos del carnet en Córdoba, se refiere a los últimos 11 años, son muchos años, pero es 4 de cada 10. Y el diario ABC trae también una información interesante que hay que reflexionar. Los accidentes de tráfico en el casco urbano casi se triplican en los últimos 10 años, que coincide con esa, porque además son la misma información la que genera estas dos noticias. Parece como que conducimos peor, parece que es que hay más vigilancia, porque no es normal que se tripliquen las infracciones, que al triplicarle provoca también esa pérdida de puntos que trae al Córdoba. Bueno, hay más coches, sin duda alguna. En la última década hay más coches. Conducimos peor. Yo soy de la opinión de que conducimos peor. Yo siempre hago la misma reflexión. Cuando uno vaya conduciendo solamente tiene que mirar al lado qué es lo que ocurre. Y uno se encuentra muchas personas que siguen conduciendo con el móvil. Sí. Son cosas que no caben en la cabeza. Me parece muy bien y muy acertado. Fue uno de los aciertos de Zapatero, la política de reducción de los puntos del carnet. Y ahí es donde se evidencia que conducimos mal. Y gracias a los controles que hay muchos menos accidentes de los que pudiera haber. Y en el casco urbano, que además la información que hoy publicamos va acompañada de una serie de medidas, de badenes que se van a poner en una veintena de calles. El problema está en que muchas veces pensamos que hay avenidas que son autovías y que vamos circulando no a 80 sino a 100, cuando hay que circular a 50 y a 40. No tenemos esa concepción de que vas por un casco urbano y de que la atención tiene que ser máxima y la prudencia multiplicarse por 2, y sobre todo la velocidad a la que no se puede ir, y que deparan esos datos que siguen siendo preocupantes. Yo creo que hay que seguir trabajando mucho en esa línea, sobre todo en el casco urbano. La velocidad en las grandes avenidas, uno lo comentó con un concejal, se supone que es muy fácil de solucionar, que es solamente con la semaforización, porque antes verá que había que sincronizar semáforos, pero es que ahora con el ordenador, si tú vas cerrando semáforos como no vayas a 50, hay que pararse, a no ser que te vas saltando semáforos. Pero es que ahora avenida le pasa a Arroyo del Moro, le pasa a Victoria, que el conductor sabe que si pega el acelerón, pilla en vez del semáforo anterior, con lo cual incluso está fomentando la semaforización, que la gente corra por determinada avenida. Le pasa a Carlos III también. Sí, hay peleas porque... peleas en el sentido, vamos a ver la palabra. Tú hablas de semaforización, pero hay una moda que es la badenización, por decirlo de alguna forma, que bueno, tiene sus detractores porque se puede acabar cargando un coche. Lo que sí es cierto es que son medidas que se han adoptado y que sin complejos por parte de todos los ayuntamientos, porque de alguna manera hay que poner coto a lo que decíamos, a avenidas que uno parece que va por una autovía, y en Carlos III pues evidentemente la sucesión de semáforos al final es la solución, aunque luego habrá el típico que quiera apurar y que se lo acabe saltando todo, ¿no? Pero aparte de todo eso hay que apelar al que conduce. Y vuelvo al principio, es decir, yo sigo viendo a muchas personas que te las encuentran en un semáforo, que van hablando por el móvil y van conduciendo, y eso está terminantemente prohibido, y estamos poniendo en riesgo nuestra vida y la vida de otras personas que sí van cumpliendo. Vamos terminando. Información en el día: el paro baja un 7% en un año entre la población extranjera. Bueno, no es por cuestionar datos que publica el día, que son ciertos, lógicamente, sino que lo que pasa es que los extranjeros que están trabajando, básicamente. O sea que hay antes... muchos menos. Claro. Hay muchísimos menos. No es que Córdoba haya sido una provincia de una inmigración brutal, ¿no? Jamás hemos tenido unos porcentajes, yo creo que ni del 3 ni del 4% de nuestro censo que sea inmigrante. Al haberse ido muchos, los que quedan... Los han ido los parados, además. Claro, se han ido muchos, ha mejorado las condiciones económicas, evidentemente los que se han quedado es más probable que tengan empleo. Sí. Y que puedan afianzar esa situación. Son informaciones, Paco, que a veces no se está dando Córdoba una ciudad xenófoba, pero hay gente que lleva en el paro mucho tiempo que cuando lee este tipo de información parece como que unos privilegios especiales para el desempleado extranjero, y no es cierto. No es cierto. Al contrario. Desgraciadamente las estadísticas
es lo que tiene, que puedes interpretar los números de muchas formas, ¿no? Y el poner el foco en eso parece que es que no se le presta atención a los locales, a los autóctonos que están buscando trabajo, y no es cierto, ¿no? Bueno, es la situación de una mínima representación. Si pusiéramos el porcentaje de los que han encontrado trabajo en los últimos años en Córdoba, también sería muy importante. Los últimos datos del paro fueron muy positivos, estamos ya en niveles del año 2009 y el aumento de la masa de empleo ha sido muy importante, y ahí han sido beneficiados casi todos los cordobeses, claro. Terminamos una entrevista muy interesante a Valle García, directora del Hospital Reina Sofía en el ABC, que yo, bueno, si quieres comentar algo, pero recomiendo que sea en profundidad, una información muy interesante. Sí. Está recién llegada al cargo, porque Valle tiene una historia larga. Ya efectivamente, ella forma parte del cuadro médico del hospital. Yo recomiendo encarecidamente, como tú, su lectura, sobre todo porque siempre es bueno saber el enfoque de aquellos que dirigen uno de los referentes de la sanidad andaluza, el referente de la sanidad cordobesa, y porque siempre hay claros y oscuros en esa gestión, ¿no? No todo es tan bonito como luce, que lo es, también hay muchos problemas del día a día que hay que seguir solventando y mejorando, ¿no? Una entrevista que hay que pararse hoy un poquito a leer. Valle García viene de lo clínico. Los últimos directores han sido más gestores políticos, ¿verdad? Un cambio importante. Bueno, su predecesora en Marina, en ese caso, sí venía más de la parte clínica también, ¿no? Bueno, parece que puede haber un pequeño cambio en ese sentido, de apuesta más por el sentido profesional sanitario a la hora de gestionar, aunque en Andalucía existe una escuela de salud pública y ahí parece que es donde la Junta de Andalucía forma a sus gestores, porque de ahí acaban saliendo casi la mayoría de los gerentes de los centros hospitalarios. No sé si se lo preguntáis a ella, lo he preguntado. La Córdoba es cantera de altos cargos del SAS. Si miras para atrás, tanto Marina Álvarez como Isabel, incluso la que ahora viceconsejera. Bueno, el ex cesado dimitido Aranda, que José Manuel Aranda, que fue gerente, director del SAS, ¿no? Fue el gerente del SAS, fue anteriormente el gerente del Reina Sofía. Tenemos actualmente a la consejera y a la viceconsejera, que son de Córdoba. Bueno, eso quiere decir que aquí se mira con buenos ojos lo que se hace y el trabajo que se hace, y que Córdoba es pionera en ese sentido. Y terminamos con información deportiva. El diario Córdoba el diario El Día, habla de la incorporación de Joao Afonso se llama, que llega de Vitoria Guimaraes. También lo trae con foto el diario Córdoba. Foto del Córdoba, ficha portugués Joao Afonso, que es el 9º refuerzo. Vosotros ahí destacáis, aparte del fichaje de Joao Afonso, lógicamente, la salida de David, que ha sorprendido mucho, porque Joao Afonso viene en lugar de David, ¿no? Pues sí, de central. Esto ha sido, la verdad, una sacudida, totalmente. Yo creo que va a traer cola la salida de David, que no solo ha estado 3 años en el Córdoba, sino que se había convertido en un referente para la afición, para el vestuario. Es un jugador de muchísima calidad, uno de los capitanes, uno de los jugadores que ha propiciado la salvación del Córdoba. No hay que olvidarlo, desde que él volvió de su lesión, los números así lo dicen, y sobre todo la forma, porque al parecer este jugador se estaba casando el sábado por la noche, y esa misma noche se estaba pergeñando la salida del club. Menudo regalo de boda. La afición ya en las redes sociales se ha posicionado totalmente en contra, y parece ser que un encontronazo, una mala relación con quien ahora, digamos, que puede ser la persona que lidera la parte de los fichajes en el Córdoba, pues ha dado con la salida de este jugador, que me parece un pilar muy importante en el equipo. No entiendo muy bien si el entrenador ya tenía antes en mente prescindir de él, o ha sido una decisión del dueño del club. Claro, porque además este hombre tuvo una lesión de larga duración, no se le quiso dar la baja, no sé, porque hubo opción para parece que era muy importante el año pasado, y sin embargo este año de esta manera tan rara. Claro, es lo que no se entiende es que jamás se le ha escuchado al entrenador, a Carrión, que poner en duda su papel. La afición está totalmente con él, es un hombre comprometido, 3 años en la ciudad, y de buenas a primeras esta salida pues va a traer cola, como digo. Sí, porque ayer en redes, yo he estado viendo como tú, había mucha queja, y sobre todo había gente que decía, pues yo no me saco el abono. Yo no sé hasta qué punto uno... Totalmente. No está siendo una campaña de abono como las de antaño, que se veían colas y colas los primeros días. Sí. La cosa está muy tranquila, no sé cuál será el resultado, pero indudablemente esto no suma, esto resta. A la hora de aquella persona que quiera sacarse el abono, decir, bueno, qué equipo, qué planteamiento es el que está haciendo la puerta de salida es más grande que la de entrar, porque tampoco ha habido grandes fichajes. Bueno, ha habido unos fichajes, digamos,
jugadores que pueden aportar, en suma, jugadores interesantes, yo creo que esa es la palabra. Algunos experimentados, otros que vienen de segunda vez muy bien. Ahora empezamos a escuchar, bueno, este fin de semana también se ha cerrado la contratación de Romero, un jugador que ha estado en primera división, Osasuna, Granada, son jugadores interesantes. Ya el jugador este portugués empieza a sonar algo raro, ¿no? Porque si todavía prescindes de uno de tus jugadores franquicia y traes a un cedido de la liga portuguesa, que muy bien no sabemos cómo es, pues ya empieza a haber cosas raras en la política de fichajes, que siempre la hay, siempre. Pero bueno, vamos a ver qué equipo es el que acaba haciendo. Vamos a confiar en el Córdoba, en Carrión, sobre todo en la materia deportiva. Luego en la parte de los despachos siempre surgen más dudas, pero lo deportivo creo que toca ahora apoyar al equipo. Esperemos. Gracias, Paco, como cada lunes. Gracias a todos ustedes como siempre por su atención. Le dejo como cada día con Ángel Mellado, con su café y media. Hoy lunes con Rafael Torres, Rafi Torres. Con ello le dejo hasta mañana, como siempre. Gracias por su atención.